Rusia confirma que no dará gas a Europa hasta que no levanten sanciones. Así es, hoy el gobierno ruso declaró que no es que haya impedimentos técnicos, que sí los hay, sino que la principal razón de por qué Rusia ha cortado el gas a Europa a través del Nord Stream 1, es en respuesta a las sanciones que Europa ha aplicado contra Rusia, incluyendo el congelamiento, entiéndase, robo, de más de 300.000 millones de dólares de las reservas internacionales de Rusia. Robo realizado por las mismas autoridades europeas, más las autoridades de Estados Unidos, y además de otros aliados de este último país. De este modo Rusia confirma que no habrá gas para Europa hasta que no levanten todas las sanciones y devuelvan el dinero a Rusia. Inclusive han exigido, los rusos, que se active el recientemente terminado gasoducto Nord Stream 2. Rusia ya se dio cuenta, y no es que no lo haya hecho antes, de que el gas y la energía es un arma poderosa para castigar a Europa y para obligarlos a levantar sanciones y a autorizar el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2. Y no es que Rusia se haya dado cuenta de esto apenas ahorita, sino que ya lo sabía perfectamente desde el inicio del conflicto, solo que no tenía un mercado alternativo para colocar su gas que Europa hoy no compra, o que Rusia no les vende. Pero ahora que China se ha convertido en ese mercado alternativo, Rusia se puede dar el lujo de dejar de venderle gas a la Unión Europea. Esta decisión tomada por el gobierno ruso se presentó después de que el grupo occidental conocido como el G7 haya acordado topar el precio del gas y petróleo rusos. Así que Rusia les contestó: ¿ah, sí? Pues entonces no les vendo ni gas, ni petróleo, jódanse y háganle como quieran. Esa sería la respuesta transliterada que Rusia les dio con este corte del suministro del gas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los europeos y norteamericanos para ponerle precio al gas y petróleo rusos? Ahora las palomas le tiran a la escopeta, o, en otras palabras, ahora los consumidores quieren ponerle el precio a las mercancías del vendedor, cuando es justo lo contrario. Son los proveedores los que le ponen el precio a sus productos. De este modo, Rusia ha cortado de forma indefinida el gas enviado a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, la principal vía de abastecimiento de gas ruso para la Unión Europea. Esta medida ha tenido un efecto inmediato, de tal modo que el precio de la energía en Europa ha subido un 30% tan solo darse a conocer la noticia. Asimismo, el pueblo europeo comienza a despertar de este letargo en el que habían caído y ahora mismo están exigiendo que se levanten todas las sanciones contra Rusia y que se mantenga una neutralidad con respecto al conflicto en Ucrania. Estas protestas masivas han comenzado en la misma Alemania, así como en la República Checa. En la República Checa más de 70.000 personas se reunieron para exigir la dimisión del gobierno actual, así como la salida del país de la OTAN, y, sobre todo, el levantamiento inmediato de todas las sanciones contra Rusia. Recordemos que este país, la República Checa, más bien, su gobierno, son uno de los gobiernos europeos más activos en apoyar el lado ucraniano en la guerra con Rusia. De esta manera, tal como lo pronostiqué al principio, el pueblo europeo comienza a despertar castigado en su economía por sus propios líderes políticos, de tal manera que se comienzan a ver protestas masivas y exigencia de salida de sus respectivos gobiernos. Gobiernos que solo se limitan a aconsejarles que se bañen de forma menos frecuente, que le bajen 5 grados a la calefacción, que no viajen tanto, que compartan el automóvil, que coman menos carne, que utilicen la bicicleta para transportarse, etc.
Esas medidas que aconsejan tomar los gobiernos europeos no son más que medidas paliativas, es decir, son medidas temporales, medidas ineficaces que solo buscan mitigar un poco el dolor, pero medidas que no resuelven el problema de fondo. Es decir, son medidas que no resuelven el problema desde su raíz. Y es por eso que los ciudadanos europeos comienzan a exigir que se tomen medidas realmente eficaces, medidas que resuelvan el problema de raíz, y la única manera de resolverle desde su raíz este problema es quitando esos mismos gobiernos que los colocaron en esa situación que actualmente viven. Por eso es que exigen su salida inmediata del poder, además de levantar todas las sanciones contra Rusia. Eso sí resolvería el problema de raíz, no como dicen sus gobernantes, que solo deben bañarse de forma menos frecuente, apretarse el cinturón y dejar de viajar, además de pasar frío en este invierno. Alemania atenta contra su economía en su intento de sancionar a Rusia. De esta manera tenemos que ya algunas empresas europeas comienzan a declararse en bancarrota, mientras que otras comienzan a disminuir actividades, o a cerrar fábricas. Tal es el caso de la empresa alemana fabricante de papel de baño Acle GmbH, empresa que se acaba de declarar insolvente, por lo que inició un proceso de reestructuración para salvar la compañía. De acuerdo con el comunicado enviado a medios como Spiegel, la decisión es consecuencia de los costos enormemente aumentados para la adquisición de materiales y energía, así como para el transporte. Desde que Occidente impuso sanciones a Moscú por la operación militar rusa en Ucrania, los precios de los combustibles se han incrementado considerablemente en todo el mundo, principalmente en Europa. Si bien la compañía aseguró que tiene recursos suficientes para pagar salarios hasta noviembre, su caso es uno de los tantos que se registran en Alemania relacionados con empresas e industrias afectadas directamente por las sanciones económicas contra Rusia, que hoy se traducen en una elevada inflación y una crisis energética que complica los procesos de producción. Industrias como la química, siderúrgica, azucarera y automotriz se han visto obligadas a reducir su producción en un país que, por primera vez en 30 años, reportó un déficit comercial de menos 0,5% durante el mes de mayo. Algunos de los casos más emblemáticos son la siderúrgica ArcelorMittal, la cual anunció que a partir de finales de septiembre cerrará uno de sus 2 altos hornos, ubicado en Bremen, ante el exorbitante aumento de los precios de la energía. Por su parte, Aurubius AG, el principal productor de cobre de Europa con sede en Hamburgo, también adelantó que buscarían reducir el uso de gas y trasladar los incrementos energéticos a sus clientes a partir del pasado 5 de agosto. La industria química es otro sector duramente afectado por la escasez de gas ruso, lo que la ha obligado a aumentar las importaciones de recursos químicos hasta en un 27%. Su producción cayó a 8% en junio, según datos de la consultora Oxford Economics. En la industria azucarera, gigantes como Suez-Zucker anunciaron planes para cambiar el uso del gas por energías limpias, lo que, para algunos analistas, podría traducirse en un incremento de precios al consumidor, agravando aún más la inflación en alimentos tasada en 16%, según la agencia Deutsche Welle. En
En este contexto, la Cámara de Industria y Comercio alemana reveló una encuesta realizada a 3.500 empresas, de las cuales el 16% se han visto obligadas a reducir su producción como una forma de aminorar las repercusiones de la crisis energética, que hoy mantiene una inflación general del 8% y tarifas eléctricas promedio de más de 550 euros por kilovatio hora. Medios como Bloomberg han advertido que, ante esta situación, existe un riesgo alto de un éxodo de industrias y empresas del país germánico, cuyas exportaciones, tan solo en 2021, representaron un valor de 1.380.136,4 millones de euros, convirtiéndolo en el tercer exportador más importante del planeta. Incluso uno de los mayores prestamistas corporativos de Alemania, Commerzbank, señaló que el país enfrenta un alto riesgo de una grave recesión debido a la afectación en sus niveles de producción y su dependencia al gas ruso, la cual no ha podido ser sustituida a casi 6 meses del inicio del conflicto en Ucrania. La respuesta del gobierno de Alemania consistió en anunciar un tercer paquete de ayuda económica de más de 65.000 millones de euros que, sumado a los dos anteriores, acumulan 95.000 millones de euros dedicados a reducir el impacto inflacionario y el alto coste de la energía eléctrica. Entre las medidas implementadas se encuentran tarifas preferenciales para pequeñas y medianas empresas, jubilados y estudiantes, así como subsidios para trabajadores y apoyos económicos para el pago de vivienda destinado para personas de bajos recursos, entre otras. Superaremos este invierno en lo que respecta a la situación del suministro y por lo que sabemos hoy. Eso es un gran progreso. Si hubiéramos estado en la situación actual hace un año, nadie en Alemania podría haber hecho esta declaración. Esa es la gran diferencia después de un año de duro trabajo, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz, al tiempo que presumía una reserva de gas del 85% que se pretende administrar durante el invierno.